Gloria al Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. El que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, el que revela lo profundo y escondido, que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, y aquel delante del cual toda rodilla se doblará ante él, y toda lengua confesará que él es el Señor. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 23. Y allá, si luego abres tu Biblia, puedes hallar este versículo. Es un versículo corto, pero que dice mucho. Allí dice así, y son palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo, que salieron de su boca. Por tanto, es necesario ponerles atención. Allí está escrito y dice así: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo vuelvo a repetir. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y fueron palabras dichas por el Señor a los que lo estaban escuchando. ¿Por qué diría el Señor, si alguno tiene oídos para oír, oiga? Porque no todos tienen oídos para oír. Y a veces menos la palabra de nuestro Dios. Imagínense si el Señor tuvo que decir eso. El que era el Verbo encarnado, Dios manifestado en carne. Pero muchos tal vez no le escuchaban. Por eso Él dijo a sus discípulos: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Así es. Gloria a Dios. Porque os digo que muchos profetas y justos quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Sí, muchos profetas hubieron haber querido estar ahí delante del Rey de la Gloria, del Príncipe de la Paz. Muchos tal vez profetizaron de ese tiempo que vendría el Señor, que Dios se manifestaría en carne, el unigénito Hijo del Padre. Pero no tuvieron ese privilegio de oírle y de verle. Por eso el Señor le dijo eso a sus discípulos: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es que la realidad es que no todos quieren oír. Muchos tienen el oído tapado a las cosas espirituales. Muchos tienen el oído tapado a las cosas de Dios. Le prestan al oído, le prestan sus oídos a basura, a malas palabras, a palabras soeces, a palabras vulgares. Mejor dicho, le prestan su oído a lo que es basura. Pero cuando oyen la palabra de Dios, a eso no le prestan el oído. Tienen el oído tapado a las cosas de Dios. Teniendo oídos, no oyen. Y teniendo ojos, no ven. Por eso la exhortación en Isaías 42, 18, que le dijo el mismo Señor al pueblo de Israel: sordos oíd
y vosotros ciegos mirad para ver. Y se lo está diciendo al pueblo de Israel, al que él había levantado como su pueblo, para que escuchara su voz, para que oyera atentamente su voz y la pusiera por obra. Pero les dice: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Oh, pero bienaventurados son los ojos que ven las cosas de Dios, y los oídos que oyen la palabra de Dios, porque es lo principal para lo cual Dios nos dio oídos. Dios dice en Proverbios 20:12, Él fue el que hizo el ojo que ve y el oído que oye. Y en el Salmo 94 dice: el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El que castiga a las naciones no reprenderá. Pero algo que dice es: el que hizo el oído no oirá. Él hizo el oído. ¿Y sabe para qué hizo el oído? Para que tú tengas un oído para oír la voz de Dios, lo principal. Y para tu alma, lo principal que tú puedes oír para tu alma es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, tan importante que es que el hombre lo escuche y lo oiga y lo reciba y lo atienda. Porque si no oye el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de salvación al ser humano, es el medio por el cual Dios usa para rescatar el alma perdida de las manos de Satanás y para rescatarlo de la condenación del infierno, donde va a ir si sigue en su propio camino. Pero el mensaje de la cruz, dice en 1 Corintios capítulo 1, que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje de la cruz, o sea, el mensaje de Jesucristo. El mensaje que nos dice que Cristo llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas podemos ser sanados, podemos ser curados, podemos ser salvados. El mensaje de la cruz. Pero no muchos quieren oír el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que Dios ha enviado el Salvador del mundo, y que no hay otro camino para ser salvo, que no hay otro camino para entrar al reino de Dios, que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, que no hay otro que pueda salvar sino Jesucristo. El mensaje de la cruz. Pero dice que es locura a los que se pierden. Dice 1 Corintios 1:18. Pero en 1 Corintios 1:21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Pero la de predicación de Cristo, no del Buda ni de María. Porque ella, una mujer piadosa, pero no puede salvar. El Buda, un gordito que vives comiendo, debía parar de comer. Y el tal Alá, el Dios de los musulmanes, que de todo tiene, pero no de Dios. Porque Alá no es el mismo Dios de la Biblia. Alá es como un Dios de la guerra, por eso ellos se enfrascan en matar a la gente y que con eso van a heredar el paraíso. Alá no es el Dios de la Biblia, o el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero el enemigo los engañó y ahora se matan porque piensan que matando van a heredar el paraíso.
Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. Mirad cómo oís, dijo el Señor. Por eso es tan importante a quién le prestamos el oído para escuchar. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque no todo lo que se dice ser de Dios es de Dios. Por eso es tan importante oír la palabra del Evangelio, que en Cristo hay salvación, pero que hay que arrepentirse y venir a Él. Eso no es solo venir a Cristo para seguir pecando. El Evangelio nos muestra un Dios celoso que tomará venganza de sus enemigos, que tomará venganza de sus adversarios, pero también un Dios de amor que está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido que viene y cree en su Hijo y que le recibe como Señor y Salvador. Pero lo importante para lo cual Dios te dio el oído es para que le escuches a Él. Por eso Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y que vengamos más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando vamos a la casa, al templo, pero no a un templo de ídolos, donde se exalta es al ser humano y a los ídolos, no, a un templo, iglesia, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Cuando vamos a la casa de Dios es a oír atentamente lo que dice Dios, para tener oídos para oír, porque no todos tienen oídos para oír, como les dije. Muchos tienen los oídos tapados a las cosas de Dios. Les encanta oír toda clase de basura, pero a poner el oído para lo de Dios no lo tienen. Por eso las palabras del Señor: si alguno tiene oídos para oír, oiga. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor? ¿Cómo vamos a escapar de la condenación del infierno si descuidamos una salvación tan grande que ya nos fue anunciada primeramente por el Señor, luego por los apóstoles y luego por miles de creyentes que han anunciado el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio? Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio que nos presenta a Jesucristo como la puerta de salvación, como la puerta de entrada al reino celestial, como la puerta para tener acceso al Padre de la gloria, al Padre eterno. Porque por medio de Él, dice la Biblia en Efesios 2:18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él es la puerta de salvación, no hay otra puerta. No eleves al ser humano a un lugar que lo pongas como puerta de entrada al reino de Dios. Pedro fue un gran apóstol, pero él no es de ninguna manera la puerta de entrada para entrar. María fue una mujer piadosa, pero ella no es la puerta de entrada para entrar al reino celestial. Como el arca de Noé tuvo solo una puerta para entrar y ser salvos,
El reino de Dios tiene solamente una puerta. No es el Buda, no es Mohammed, no es Alá, no es María, no es Pedro, no es Hare Krishna, es Jesucristo, el único nombre bajo el cielo que Dios ha dado para ser salvos. Amén. Por eso hay que tener oídos para escuchar lo que dice Dios. Por eso hay que tener oídos para escuchar lo que dijo Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Él es la puerta de entrada. Y yo te pregunto, querido amigo, ¿ya has entrado tú por esa puerta? ¿O te han engañado y te han presentado otras puertas? Pablo dijo, si algunos predicare diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ¿sabe qué es esa palabra anatema? Maldito. Y la puerta que Pablo anunciaba, que no se cansaba de predicar, era Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y eso lo predicaba en todas las sinagogas, a Jesucristo. Y ese es el mismo Jesucristo que se empezó a predicar desde los tiempos desde los apóstoles, que sigue siendo la puerta de entrada y lo seguirá siendo hasta que Él venga y se arrebate y se lleve los suyos, Gloria a Dios. y o que establezca su reino. Así es de que ya no pongas tu oído para entrar por otra puerta. Que no te eleven a María como una puerta, porque te están engañando. Estos falsos maestros, como dice la Biblia, falsos apóstoles, que se disfrazan como ministros de justicia, que se disfrazan como ministros de luz, pero de luz no tienen nada, porque pervierten los caminos de Dios. Amén. El que no te muestra a Jesucristo como la única puerta, te está engañando. El que no te muestra a Jesucristo como el único nombre dado bajo el cielo para ser salvo, te está engañando. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Terrible eso. El que no cree que Jesucristo es quien dijo ser, el Salvador del mundo, el Redentor de los hombres, el Libertador, la luz del mundo, la puerta de salvación, la resurrección y la vida, el pan de vida, el maná del cielo. Y eso solo algunas cositas, porque hay un montonero de cosas que la Biblia nos muestra de Jesucristo. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y será el todopoderoso, Amén. el príncipe de la paz. Pero el que no cree que lo que Él es, muere en sus pecados. El que no cree que su sangre lo limpia de todo pecado y que es lo único por el cual podemos obtener el perdón y la vida eterna, a través de la sangre de la expiación, a través de la sangre de nuestra eterna redención. El que no cree en Jesucristo muere en pecado para ser condenado. No importa que tengas religión, no importa la religión que profeses, si no crees lo que Jesucristo es y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, teniendo fe en su obra redentora y en su sangre, vas a morir en pecado para ser condenado. Si le dijo eso a los fariseos, que se preocupaban por vivir conforme a las leyes divinas, y les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿tienes tu oído para oír? Para atender diligentemente la palabra que ha oído, la palabra de Dios. Para escudriñar la Biblia, para saber, para que nadie te engañe, querido amigo, para que no te lleven a los ídolos vanos,
a estatuas que no ven ni oyen, que hay que cargarlas como dice en Isaías, porque no pueden andar, que no tienen poder para salvar ni para perder, porque nada pueden hacer. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, dice la Biblia. Avergüéncense todos los que sirven a los ídolos. Oh, querido amigo, ¿por qué camino vas tú? Yo creo que es tiempo que muchos destapen sus oídos para escuchar la voz de Dios. Porque la oveja de Cristo es la que le pone oído a lo que Él dice. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿A qué le estás prestando tú el oído, querido amigo? Si le prestas el oído al engaño, solo vas a amontonar más engaño a tu vida. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. Si tú le prestas el oído al engaño y sigues prestándole el oído al engaño de religioso de este mundo, vas a tener más engaño y engaño encima de engaño. Pero si le prestas oído a la palabra de Dios, esa te va a entrar y te va a dar vida. Esa va a cambiar tu corazón. Esa te va a llevar al Salvador, a Cristo Jesús. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre, querido amigo, y la pregunta es, ¿vas a dejar que el mensaje te entre por un oído y te salga por el otro? ¿O vas a decidir actuar y entregar tu vida a Cristo y arrepentirte? Porque el mensaje de la cruz manda también a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, a través de quien Él ha designado como juez de vivos y muertos, a su propio Hijo, a Jesucristo. ¿Cómo lo quieres tú? ¿Como tu Salvador o como tu juez? Yo lo quiero como mi Salvador. Y yo creo que tú también. Por tanto, atiende a las cosas que has oído. No sea que caigas y te vayas al abismo por no querer atender a la palabra de Dios. Jesucristo es el único camino de salvación. Y la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar tu pecado. Lo único que puede quitar tu culpa. Primero Juan dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bien, querido amigo, si quieres entregar tu vida a Cristo, hoy has oído el mensaje de la cruz. ¿Qué vas a hacer con Él? Hoy se te pone delante de ti el camino de vida o el camino de muerte. El camino de vida, si escuchas la voz de Dios, si atiendes a su voz, te arrepientes y entregas tu vida a Cristo y le recibes como tu Salvador. Camino de muerte si rehusas creer en Él, si rehusas arrepentirte, si rehusas volverte a Él de corazón. Escoge hoy a quién vas a servir, si a Dios o a las tinieblas. Tú tienes una voluntad para escoger el camino de vida o el camino de muerte. Pero Jesucristo te amó y dio su vida por ti para salvarte, para que tú no te pierdas en el lago de fuego. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera
recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Inclina ahí tu rostro. La Biblia dice: con mi corazón yo creo para justicia, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, de la condenación del infierno. Hoy Él quiere entrar a tu vida y salvarte. Él quiere sepultar tus pecados en lo profundo del mar. Él quiere lavarte de todo pecado. Él quiere abrirte la puerta al reino de Dios. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Acuérdate que la Biblia dice que es con mi boca que le confieso para salvación. Entonces dile así al Señor. Él te escucha. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador que soy un pecador, y que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los para pecados. el perdón de los pecados. Yo creo que resucitaste triunfante de entre los Yo muertos creo que resucitaste triunfante de entre los y que muertos, vives para que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida Quiero una nueva vida. y por eso me vuelvo a ti. Y por eso me vuelvo a ti. Te recibo hoy en mi vida Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador como mi Salvador y mi libertador. mi libertador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todo pecado. de todo pecado. Aplica la sangre del pacto eterno, Aplica la sangre del pacto eterno, tu preciosa sangre, tu preciosa sangre a mi vida. a mi vida. Y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo hoy a ti, y la rindo hoy a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Haz de mí Haz de mí la persona la persona que tú quieres que yo que sea. tú quieres que yo sea. Libértame Libértame. y dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón. y pon tu espíritu Pon tu espíritu dentro de mí dentro de mí para que yo viva. para que yo viva. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado al mundo por enviar a tu Hijo amado al mundo para salvarme, para salvarme, para rescatarme, para rescatarme, para darme tu para salvación, darme tu salvación, tu perdón tu perdón y tu regalo de vida eterna. regalo de vida. Hoy yo recibo tu salvación Yo recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo en Jesucristo el nombre de tu Hijo y te doy gracias en su Te nombre. doy gracias en su nombre. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones, has pasado de muerte a vida, Mi amor, me alcanza la de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a congregarte, apártate de los ídolos, hazte bautizar en las aguas y empieza a caminar con Cristo en esta vida, y que el Señor te bendiga.